Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gusto verles en esta fría mañana. Frío día. Quiero partir con la pregunta, ¿la verdad importa? ¿Importa o no la verdad? Parece que en nuestra cultura pareciera que no importa. Vivimos una cultura donde parece que importa más la conveniencia, parece que importan más las emociones, lo que yo siento, o que importan más las apariencias que la verdad misma. Si miramos las noticias de nuestra cultura, de nuestra sociedad, vamos a encontrar lleno de noticias de escándalos por las licencias médicas, por ejemplo. Harto se ha visto de eso. Y un montón de otras cosas que se van destapando, de gente que está arriba, de gente que está abajo, de todos lados. Porque parece que la verdad ya no importa, importa la conveniencia, lo que yo siento. Esto es algo que también tiene que ver con la época en la que vivimos, a la que se le llama la posmodernidad. ¿Se han escuchado eso? Al menos en la historia se habla de la posmodernidad. Una era en donde ya no se le da relevancia a la verdad. No existe la verdad. Hay múltiples verdades. Tu verdad, mi verdad, toda verdad es válida, porque en el fondo no hay verdad. Todo es relativo, se dice. Una época en donde lo que importa es la subjetividad, lo que yo siento, no la verdad. Porque no hay verdad. Todo es relativo en el fondo, se dice. Y la verdad es algo que importa, porque estamos en esta serie de los 30, bueno, ahí va a aparecer eso, de los 39 artículos anglicanos, y estos artículos surgieron en un contexto histórico en donde estaba en disputa la verdad, en donde se discutía cuál es la verdad. Y ese contexto histórico en el que surgió esto y que se escribieron estos 39 artículos, para recordarlo brevemente, es el siglo XVI. El siglo XVI era una época en que la iglesia del momento, la iglesia medieval, la iglesia católica, venía desde hace un tiempo desviándose bastante. Estaba corrompida su enseñanza y estaba corrompida su práctica. Con su enseñanza me refiero a que se estaba dejando hace rato de lado la Biblia para empezar a dar más relevancia a las tradiciones humanas, lo que enseñaban los papas y el sagrado magisterio, los sacerdotes y los líderes de la iglesia. Estaban enseñando cosas que incluso se oponían abiertamente a la Biblia, cosas que todavía están vigentes, por cierto. El purgatorio, las oraciones a los santos, a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, entre otras cosas, que se pueden profundizar en otro momento porque da para largo. Y estaba corrompida también la práctica de la iglesia de ese momento. Una iglesia que acumulaba una riqueza tremenda, grotesca, en comparación con la miseria de la gran mayoría de los fieles. Y la iglesia crecía a costa del dinero de los pobres. Es por eso que en ese momento, en el siglo XVI, y desde hace un rato atrás también, venían ya varias voces disidentes dentro de la iglesia. Algunos sacerdotes, predicadores, estudiosos, hombres y mujeres, que reclamaron contra esto, porque esto evidentemente no estaba bien, no está bien. Y surgió un grupo de voces disidentes a quienes se les llamó los reformadores, un movimiento que se llama Reforma Protestante en el siglo XVI. Hay varios personajes de ahí que son muy conocidos, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Bullinger, como Bucer, como Melanchthon. Y cada país tenía sus propios reformadores y tuvo su propio proceso de reforma interna. En este caso, estamos en la iglesia anglicana, que es la iglesia que viene de Inglaterra. Y en Inglaterra también hubo un proceso de reforma con sus propios reformadores. Específicamente en el reinado de Eduardo VI se escribieron estos 39 artículos, que en un principio eran 42. Ahí destaca la figura como reformador de Thomas Cranmer, que era el arzobispo de la iglesia y que simpatizó con todas estas ideas del movimiento de la reforma protestante. Por lo tanto, aprovechando que el rey Eduardo VI era un rey niño de 9 años, que era protestante también,
simpatizaba con las ideas protestantes y que tenía un consejo regente que lo ayudaba a gobernar. Este consejo regente era protestante también. Así que ahí aprovecharon el impulso para proclamar su fe y hacer una manifestación de su postura en favor de la reforma protestante y revisar toda la enseñanza de la Iglesia. Y ahí es donde se escriben estos artículos, que eran 42 en un principio, después se redujeron, pero básicamente dicen lo mismo. Como sabemos también, después de Eduardo VI, vino una reina, María I, que era su hermana, que era ultra mega católica, y ella deshizo todo esto, deshizo todo, botó a la basura, quemó esto, y ahí hubo más de 300 mártires, entre ellos quien escribió los artículos, Thomas Cranmer, y otros. Hay cientos de mártires. Estos 39 artículos que hoy día tenemos acá están manchados con sangre. Quienes adherían a esta confesión de fe murieron, cientos de ellos quemados en la hoguera. Después vino otra reina, Isabel I, que era protestante y restauró todo esto. Pero finalmente esto es una declaración de fe, es una declaración doctrinal que nos muestra una interpretación sana, equilibrada de la Biblia. Porque la Biblia se puede interpretar de manera correcta o de manera incorrecta. O sea, hay muchas otras sectas que tienen la misma Biblia que nosotros, pero llegan a conclusiones opuestas, porque la interpretación no es correcta. Aquí tenemos una interpretación que es sana, que es adecuada, que es protestante también, es una manifestación de la teología reformada, y que en su época no era única. Hubo otras confesiones de fe también protestantes que son compatibles. No está en enemistad con otras confesiones. Por ejemplo, en la misma época surgió el catecismo de Heidelberg. Buenísimo. En la misma época está la confesión helvética, la confesión belga, entre otras confesiones protestantes reformadas que dicen más o menos lo mismo, pero con otras palabras o a veces con más contenido. Pero esto es relevante hoy día también, por eso lo estamos viendo. Es relevante porque esto nos presenta una interpretación que es muy buena de la Biblia, muy adecuada, pero también nos alerta acerca de interpretaciones equivocadas, acerca de falsas enseñanzas. Muchos de los artículos que están escritos acá fueron escritos en contra de falsas enseñanzas, para advertir acerca de errores que son recurrentes en la historia y que hoy día siguen presentándose, a veces bajo otras formas. Por eso es relevante hoy día, por eso nos sirve. Esto no es la Biblia, pero nos señala a la Biblia y nos ayuda a entenderla, es una guía pedagógica también. La semana pasada se vio sobre los primeros 5 artículos que hablan sobre la naturaleza de Dios, sobre la Trinidad. Y ahora corresponde ver de los artículos 6 al 8, que hablan sobre la verdad, la palabra de Dios. Ahí sobre la mesa hay varias copias impresas de estos 39 artículos, los pueden sacar libremente, son gratis. Así que pueden sacarlo y llevárselo si quieren. También está en internet, se mandó al grupo de WhatsApp, por si quieren revisarlo. Así que el título de este mensaje en que quiero reflexionar este rato es "La verdad sí importa en un mundo de relativismo". Quiero que reflexionemos en 3 cosas principalmente acerca de la palabra de Dios. Cosas que están aquí, pero en la Biblia también, sobre todo. Primero, que la palabra de Dios es una verdad que requiere ser meditada. Eso es lo primero. Lo segundo es que la palabra de Dios es una verdad que da vida y alimenta. Y lo tercero, que la palabra de Dios es una verdad que capacita. Una verdad que nos capacita. Primero, la palabra de Dios es una verdad que se medita. Como leímos en el Salmo 1 delante, estaba ahí en pantalla. El Salmo 1 parte diciendo: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Dichoso, eso es importante, dichoso. Sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella.
Dice que es dichoso quien hace esto. Dichoso es quien se deleita día y noche meditando en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Produce dicha. ¿Hay dicha en nuestra vida? Aquí nos está diciendo que es una bendición. Dice que es un gozo, es una alegría meditar día y noche en esto. Porque dice ahí también el Salmo 1, dice que quien hace esto es como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Han visto cómo son los árboles a la orilla de un río? ¿Cómo son esos árboles? Cototúo, sí. Un árbol a la orilla de un río es un árbol frondoso, un árbol lleno de vida, un árbol firme, bonito también. Aquí está diciendo que si nosotros nos dedicamos a meditar continuamente en la palabra de Dios, vamos a llegar a ser como ese árbol, vas a florecer. Ese desierto que está en tu vida puede convertirse en un desierto floreado por medio de la meditación en la palabra de Dios. Es una verdad que requiere ser meditada y produce un efecto de bendición. Dice ahí que da su fruto, sus hojas jamás se marchitan, las de este árbol. Puede venir el viento, pueden venir animales, insectos, pero el árbol florece y lleno de vida. Es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Está firme esa casa, resiste. En cambio, dice ahí el Salmo 1, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. No permanece, no tiene ni un peso. Se lo lleva el viento. Es como el hombre que construyó sobre la arena, como Concón, como el socavón. Como el socavón. La casa construida sobre la arena no permanece, no resiste. Esto nos advierte que así es nuestra vida si no meditamos continuamente en esta palabra que produce vida. Esto nos enseña, nos recuerda que meditar la palabra de Dios es necesario, porque es la voz de Dios, primeramente. Como se dice por ahí, si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Y como se dice también, si tú quieres escuchar la voz de Dios de forma audible, lee tu Biblia en voz alta. Esa es la voz de Dios. Una vez, me acuerdo, escuché a una persona de mi familia que decía, extraño que Dios me hable, pero esta persona no leía la Biblia. ¿Cómo le puede hablar Dios si no lee la Biblia? Esa es la voz de Dios. Dios te puede hablar de manera personal, de manera directa, de acuerdo a lo que tú estás pasando, de acuerdo a lo que necesitas, por medio de esta palabra. Esta palabra proclama la gloria de Dios también, nos enseña cómo vivir, es verdadero alimento para el alma, lleva a conocernos más a nosotros y a conocer más a quien nos creó también. Y es interesante también que esta palabra es apta para toda edad. Aquí que vemos de diferentes edades, veo algunos muy pequeños, unos muy grandes, en edad digo. Por ejemplo, aquí dice un comentario de Thomas Cranmer, el que escribió estos artículos. En un sermón sobre la palabra de Dios, él dijo sobre la palabra de Dios, dice, hay en abundancia, tanto para que los hombres coman, como para que también los niños se alimenten. Apto para todos. Tiene algo que decir para toda la edad, para todo público. Dice ahí, ella es el encuentro para todas las edades y para todos los grados y tipos de hombre. La Biblia es lo más inclusivo que hay, a propósito de nuestra época. Estos libros, la Biblia, por lo tanto, deberían estar en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras bocas, pero sobre todo en nuestros corazones, dice Thomas Cranmer. Qué lindo que escribe. Porque la Escritura de Dios es la carne celestial para alimentar nuestra alma, dice Cranmer. Escucharla y guardarla nos hace bendecidos, nos santifica, nos hace santos,
convierte nuestras almas, es un farol de luz para nuestros pies, es segura, es firme y es instrumento eterno de salvación. Dice también acá Cranmer que la palabra de Dios da sabiduría a los humildes y mansos de corazón. Consuela, alegra, anima, redarguye nuestra conciencia. Ella es la joya, el tesoro más excelente, más que el oro, más que cualquier piedra preciosa. Es más dulce que la miel o que un panal de abejas. Bello, eso es la palabra de Dios. Bella descripción así. Por eso nos invita a estar leyendo la Biblia, a estar leyendo esta palabra. ¿Y cómo leerla? Hay personas que me han preguntado eso, que nunca en la vida han leído una Biblia, y me han preguntado cómo leerla. Primero, hay que leerla con un corazón humilde, con un corazón arrepentido. Y en oración también pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude a entender, porque no es fácil de entender. Hay partes que sí, pero hay pasajes que son difíciles. Pero el Señor nos promete, Jesús dice, pidan y se les dará. Jesús dice, busquen y encontrarán. Todo el que pide recibirá, todo el que busca encontrará. Todo el que toca se le abrirá, dice Jesús. Dios guía también nuestro entendimiento al leer la Biblia. Porque hay algo sobrenatural también en eso, en entender la Biblia. Quizás no se entiende todo de una, pero Dios va dando el entendimiento también según lo que necesitas en el momento. Y eso también es maravilloso. Dios va revelando a su tiempo, de acuerdo a lo que puedes recibir, de acuerdo a lo que necesitas. También la Biblia hay que leerla de manera ordenada, porque la Biblia no es como un horóscopo, no es como una galleta de la suerte que yo puedo sacar y a ver qué me depara hoy día el destino. Voy a abrir al azar a ver qué me sale. Esa no es la manera correcta de leerla. Aunque sí hay que reconocer que a veces han ocurrido extrañas coincidencias, que hay personas que le ha bendecido esa forma. Pero no es esa la manera en que está diseñada la Biblia. Porque como una película o como un libro, tú no partes el libro leyendo al medio, al final, una página suelta aquí, otra página suelta allá, porque así no se entiende, se saca de contexto. Un libro fue escrito para ser leído desde el principio hasta el final. Lo mismo pasa con la Biblia. Yo he escuchado a varias personas que... Tengo un tío también que es cristiano, que hace un tiempo también dijo, yo la Biblia la leo así, abro al azar, a ver qué me sale, y así leo la Biblia. El problema es que eso nos puede llevar a un montón de malentendido, de confusión, porque estás picoteando por aquí, por allá, y así las cosas se sacan de contexto. No es la idea. No es la idea. Toma un evangelio, por ejemplo, Juan, y comienza a leerlo desde el principio. Todos los días puedes leer un capítulo o una sección y va avanzando hasta terminarlo. Eso es otra cosa, realmente cambia. Realmente es diferente estudiarlo así. Así que es bueno hacerlo así. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estamos leyendo la Biblia? Esto nos anima a hacerlo. Ojalá todos los días. Se puede, es posible. Hay tiempo para otras cosas, ¿cierto? Hay tiempo para ver el teléfono, Instagram, TikTok, YouTube. Hay tiempo para reír, para descansar. Entonces también tiene que haber tiempo para esto. Es bueno, es necesario. Incluso en la micro se puede hacer. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel dice que 3 veces al día se ponía a orar. En la mañana, a mediodía y en la noche. Eso no era solamente oración, sino que también incluía meditación en la palabra de Dios. No hay una regla sobre esto, pero al menos hay un ejemplo de que se puede hacer 3 veces al día, 1 vez al día quizá también. Es bueno hacerlo. Porque la palabra de Dios es una verdad que se medita, que necesita ser meditada. Así que también la palabra de Dios es una verdad que da vida y que alimenta. Por eso Jesús en Juan capítulo 6 dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida.
Jesús también dice, el que come de este pan vivirá para siempre. También Jesús dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Por eso Pedro, el apóstol, le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, es verdadero alimento y da vida a quien la lee. La Biblia ha cambiado tantas vidas de tantas personas a lo largo de la historia y gente que conocemos aquí también alrededor. Es maravilloso, yo he visto gente que de cero a partir de no saber nada, a iniciar sus primeros pasos en la fe, leer la Biblia, y es impresionante ver cómo produce un efecto en ellos. La Biblia cambia la vida de las personas. La Biblia te enseña cómo vivir, te enseña cómo enfrentar la vida. Te da consuelo, te da esperanza. La Biblia, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no es como un libro común, que es bueno leer otros libros, ¿sí? Entretenido y todo. Pero este libro tiene algo especial, que está vivo, su palabra está viva. Te habla de manera personal. Tú lo lees, pero el libro te lee a ti. La palabra de Dios tiene poder, tiene un efecto sobrenatural en las personas que lo leen y lo reciben con fe. Tiene poder que sana. No es el libro en sí, es Dios, es la palabra de Dios. El mismo Señor dice por medio del profeta Isaías, Dios dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin antes regar la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Dios dice, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios tiene poder sobre tu vida. Como dice también en otra parte, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Porque es un medio de gracia, como decimos también. Es algo que nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra fe. ¿Te falta fe? Aquí dice que si tú te dedicas a escuchar y a meditar en la palabra de Dios, tu fe va a ser fortalecida. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú puedes ir caminando, puedes ir en la calle escuchando un audífono. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con qué nos estamos alimentando? La comida chatarra es rica, es barata, es rápida, pero ¿te imaginas comiéramos todos los días y todo el día comida chatarra? Sería un riesgo enorme para nuestra salud. Lo mismo pasa espiritualmente. Te estás alimentando espiritualmente con comida chatarra. Lo rápido, lo fácil, lo superficial. Los cagüines, la tele, la farándula. Ese alimento superficial a la larga no alimenta nada. A la larga te va vaciando, te va secando y te va debilitando. Esto nos invita a alimentarnos con el verdadero pan del cielo que descendió, que es Jesucristo. Porque la verdad, la palabra de Dios, como dije, es verdad que da vida y que alimenta. Y tercero, también la palabra de Dios es verdad que capacita. Leímos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, que dice que esta palabra, la palabra de Dios, puede darte sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Te falta sabiduría? ¿Encuentras tú que te falta sabiduría? ¿Encuentras tú que eres torpe, que eres necio, que eres necia, porfiado, porfiada? Como dicen Proverbios, esta palabra, la palabra de Dios, puede dar sagacidad al torpe. Si tú eres torpe, dice que esto te puede dar sabiduría al necio, al ignorante. La palabra de Dios te puede hacer sabio, te puede hacer sabia para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo otro, que la palabra de Dios también nos recuerda la centralidad de Cristo. Que la salvación es por fe, no por obras. Es por fe en los méritos de Cristo y no por los míos. Y también nos recuerda que Cristo es la palabra misma encarnada. La palabra misma que se manifestó, hecha hombre. Es Cristo mismo. También ahí en
segunda de Timoteo, como leímos, dice que la Escritura es inspirada por Dios. Si bien es cierto, fue escrita por mano humana, por hombres, testigos de la vida de Cristo y por los profetas, quien realmente inspiró este mensaje es Dios, es el autor intelectual. Es un mensaje escrito por medios humanos, pero el mensaje no es humano, es un mensaje divino y por eso tiene autoridad. Por eso aquí dice que la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para varias cosas, como dice acá. Dice útil para enseñar, nos enseña cómo vivir, nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros. Dice que también es útil para reprender, si en algún momento estás desfiándote, si en algún momento estás siendo porfiado, la palabra de Dios te reprende. Dice también para corregir y para instruir en la justicia. La palabra de Dios te enseña todo lo que es justo, lo que es virtuoso, lo que es bueno. Te enseña a crecer en justicia. ¿Sí? Es útil para eso también. Y finalmente dice ahí, 2 de Timoteo, dice que la palabra de Dios, al hacer todo esto, dice ahí para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. No dice a medias, no dice más o menos, dice enteramente capacitado. Una capacitación completa, integral. Dice enteramente capacitado para toda buena obra. Porque es un medio de gracia, como hemos dicho. Y esto es gratis, es lo mejor de todo, esto es gratis. No hay que pagar, no hay que ser un teólogo, no hay que ser pastor, no hay que ser alguien tan mateo tampoco. Es apto para todo tipo de personas, para todas las edades, y es gratis. Es una capacitación gratuita. Y esta capacitación es más valiosa que ir a la universidad, más valiosa que un doctorado, un magíster o un diplomado. Esta capacitación es la que verdaderamente importa. Sí, es bueno que nos preparemos y que nos preocupemos de nuestra educación. Sí, no he dicho que no. Es bueno que los niños y nuestros hijos vayan a la escuela, a la universidad, sí. Pero primeramente esto es lo que nos debe preocupar antes. Esta es la capacitación que verdaderamente importa. No se nos puede ir la vida en el financiar la educación secular de los niños. Eso es bueno, eso es útil, sí. Pero primero en esto se nos tiene que ir la vida, en este tipo de capacitación. Finalmente, todos los títulos que tengamos no se van a ir con nosotros, pero esta capacitación sí. Hagamos tesoro en el cielo. Ese es el tesoro que permanece. ¿Estás siendo preparado? ¿Te sientes preparado tú? ¿Te sientes preparada? ¿Nos sentimos preparados? Nos falta preparación, por eso hay que estar capacitándonos continuamente, porque además algo que es maravilloso es que esta capacitación es para toda la vida. A mí me gusta estudiar, me gusta capacitarme, así que esto es maravilloso también, porque no termina nunca, no se acaba, no es que la capacitación dura 10 semestres, ¿no? Toda la vida es de capacitación. Estemos preparándonos, estemos recordando eso, porque la verdad de la palabra de Dios es una verdad que capacita, recuérdalo, capacítate. Bueno, por todo esto que he mencionado, que la palabra de Dios es una verdad que se medita, es una verdad que da vida y alimenta, es una verdad que capacita, por todo esto es que la palabra de Dios está puesta en alta estima aquí en los 39 artículos. Está puesto como la base de todo y el estándar superior que debe tener la Iglesia para su doctrina oficial. Estos artículos nos redirigen a la Biblia finalmente. Por ejemplo, el artículo 6 dice ahí, la Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Todas. Toda, y cuando es toda, es toda. No queda nada afuera. No se necesitan cosas extras. Está todo en la palabra de Dios. Eso lo hace para distinguirse de otra iglesia que dice otra cosa. No voy a decir qué iglesia. Dice ahí también el artículo 6 que si hay algo que no se puede probar con la Biblia, no es válido. No se puede exigir como artículo de fe ni como requisito para salvación.
Si no está en la Biblia, no vale. Lo que se llama sola escritura, comúnmente se le conoce así. El artículo 7 dice algo interesante también sobre el Antiguo Testamento, porque hay personas y hay algunos movimientos religiosos más sectarios que han enseñado en el pasado y que hoy día siguen existiendo este tipo de movimientos que dicen que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo, no corre, porque es pasado, no sirve, no hay nada útil que sacar de ahí. El artículo 7 tiene una interpretación bastante sana de esto y dice: el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo. Eso es verdad. Si nos dedicamos a leer, a estudiar en serio el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no son contrarios. Como comúnmente a veces se cree, popularmente se dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y el Dios del Nuevo Testamento un Dios de amor. No. Si tú lees con cuidado, te vas a dar cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que es amor y que es justicia, es el mismo Dios que está presente en el Nuevo Testamento. Dios es amor y es fuego consumidor también. Dios es misericordioso, pero no se juega con Dios. Y vemos lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo. La salvación, algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento la salvación era por cumplir la ley, por obras, y en el Nuevo no, en el Nuevo es por gracia. No, en el Antiguo Testamento la salvación también es por gracia, porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue justificado por la fe. La epístola a los Gálatas dice que el Evangelio fue presentado a Abraham, el mismo Evangelio de la gracia de Dios, la salvación por gracia. No hay nadie del Antiguo Testamento que haya sido salvado por sus obras, porque la Biblia de manera transversal dice que no hay nadie justo, ni aun uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios y son restituidos gratuitamente por medio de la fe, por gracia. La salvación es la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la salvación era por la fe en Dios o en Cristo, en el Mesías que iba a venir, que es Dios. Y en el Nuevo Testamento la salvación también es por la fe en Dios, en el Mesías que vino. Es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres, en el Antiguo y en el Nuevo. El artículo 7 por eso dice eso. Dice que en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se ofrece vida eterna al género humano por Cristo. Cristo es la bisagra del Antiguo y del Nuevo Testamento, el único mediador. Ahí es interesante también que el artículo hace una distinción de la ley del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es válido, sí, pero hay cosas que cambian su aplicación. Por ejemplo, está la ley ceremonial, que menciona ahí los artículos, el artículo 7. La ley ceremonial son todas estas leyes que tienen que ver con los sacrificios, que tienen que ver con lo religioso. Ese tipo de leyes eran símbolos de Cristo, del Mesías que iba a venir. Y una vez que ya vino lo que anunciaban, ya pierden su propósito y pierden su relevancia, porque tenemos ahora lo que anunciaban, el cumplimiento en Cristo. Por eso el artículo 7 dice ahí que la ley ceremonial ya no es relevante para nuestro contexto. Lo mismo la ley civil son las leyes de convivencia que aplicaban a ese momento y ese contexto específico, ya no aplican también porque el momento y el contexto ya no es el mismo. Pero sí, ahí dice el artículo 7 que la ley moral permanece. La ley moral se refiere a los 10 mandamientos y a todo eso lo que esté relacionado. Eso es universal y eso permanece del Antiguo Testamento. Por lo tanto, sí, hay que estudiar el Antiguo Testamento también, no hay que tenerle miedo. Un poco complicado a veces, pero es de bendición. Después el artículo 8 habla de los credos. El credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo de Atanasio. Dice ahí que son buenos credos y que es bueno mantenerlos en la iglesia. Es bueno porque enseñan y resumen enseñanzas importantes de la Biblia. A veces lo hemos dicho acá, lo hemos leído, el credo de los apóstoles lo cantamos delante también. Es bueno, sirven como material pedagógico y también están puestos ahí para alertarnos sobre errores de interpretación o falsas enseñanzas, también son buenos. Bueno, finalmente en síntesis, hemos reflexionado que la palabra de Dios es una verdad que se medita, es una verdad que da vida, que alimenta y que capacita, porque la verdad sí importa, sobre todo en nuestro contexto de tanto relativismo, la verdad
es relevante. El apóstol Pablo en Efesios 4 nos anima a vivir la verdad con amor y que de esa manera, dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, que es Cristo. Estos 39 artículos son una ayuda también que nos remiten a la Biblia, que es esa la verdad que necesitamos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Finalmente, ¿cómo aplicamos todo esto? Todo esto nos enseña, nos recuerda que tenemos que aplicarnos en serio al estudio de la Biblia. Pero en serio, no es estudio de pancito de vida, picotear por aquí, por allá, no, en serio. Siéntate, date un tiempo para meditar. Apliquémonos en serio a la lectura y el estudio de la palabra, con disciplina, en familia, ojalá también. Aquí hay varias familias representadas. Si tú eres padre, si tú eres madre, abuelo, abuela, tía, tío, hazlo en tu casa con tu familia. Es una bendición hacerlo y de mucha ayuda. Prográmense, organícense, una vez a la semana, semana de por medio. Es muy útil y es muy bueno hacerlo. Y une a la familia también. Por lo tanto, dediquemos tiempo de alimentación verdadera y tiempo de capacitación. No perdamos nuestro tiempo, es valioso. Eso. Oremos esta oración que está en el libro de oración común, que también está relacionado con los 39 artículos, parte del material histórico de la Iglesia anglicana. Bendito Señor, que hiciste las Santas Escrituras, hiciste que se escribieran para nuestra enseñanza. Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos y las examinemos cuidadosamente, que podamos asimilarlas en nuestro interior, para que por medio de la paciencia y del consuelo de tu palabra, abracemos y conservemos hasta el fin la esperanza bendita de la vida eterna, que tú nos has dado por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén.